Solo quedo yo. Soy el último de mi orden. Durante siglos, este lugar ha acogido historias que cambiaron el curso de la civilización humana, tal y como hoy la conocemos. Hemos dedicado gran parte de nuestro retiro a la transcripción de toda cuanta sabiduría iba llegando a nuestros oídos procedente de todos los confines del mundo conocido, incluso la música más antigua. Estas piedras han sido testigos de ese conocimiento siglo tras siglo, esperando a que la persona adecuada continúe escribiendo la historia. Vamos a hacer una prueba. Mira tú la rever que hay de respuesta. Ya. No, sí, es bestial. Sí, pero bueno, vamos a intentar buscar la mejor opción. Entonces, cuando yo te dé la señal, empezamos a grabar, lo vais a escuchar el tiempo cuando se marcha esta rever, ¿vale? Los monasterios son lugares de reflexión. Sus piedras los hacen testigos del paso del tiempo. La historia de la humanidad se escribe bloque a bloque. Un sonido mágico transmitido desde su construcción para toda la eternidad. Expresar emociones a través de la música es buscar en lo más profundo de la esencia humana. Estas piedras guardan esto, su sonido, el camino por recorrer e investigar. Vale. ¿Qué tal? Frío de narices. Bueno, hombre, suena guay. Suena muy bien. Un poco. A ver, toca un poco. También estaría bien darle así de vez en cuando un poco. No. ¿Y si luego se necesita? Yo creo que en tus composiciones de este disco no lo vamos a necesitar. Pero ¿y si alguna lo tiene? ¿Me la quitas? ¿Vamos allá? ¿Estamos? Sí. Bueno, el monacato es una institución que surge en la antigüedad tardía, en Oriente, en Egipto fundamentalmente, y que se instala rápidamente en Occidente. Y Galicia es un lugar en el que comienzan a aparecer también muy rápidamente, muy tempranamente, ¿no? Desde el siglo VI, VII tenemos constancia documentada y arqueológica de la existencia de monasterios, de vida monástica en Galicia, pero la gran época es la Edad Media, sin duda alguna. A partir del siglo X, el siglo X es un siglo muy importante en cuanto a la fundación de un gran número de monasterios que tendrían una vida posterior muy vigorosa. Y luego hay una segunda gran oleada de fundaciones monásticas o de refundaciones monásticas, que es el siglo XII, que es el siglo precisamente del Cister, que es la variante de la orden benedictina, bueno, la variante de la regla benedictina. Y luego estos monasterios se convierten, bueno, fueron siempre grandes instituciones señoriales. Luego lo que tratamos, yo creo, es de demostrar que la pureza de la música, la pureza de la imagen, la pureza de un proyecto sencillo y complejo al mismo tiempo. Es decir, hay una cosa que es increíble, y es una guitarra en un monasterio y una música que nace de una reflexión.
yo puedo tocar aquí, puedo tocar en un monasterio, puedo tocar en una iglesia, y el sonido nunca será el mismo. Con lo cual la obra nunca será la misma. Entonces el escoger ese lugar es como permitir que las emociones acumuladas en las piedras, en esas piedras que han visto pasar tanta gente, han dejado su historia ahí, han depositado sus emociones ahí, y cuando yo trate de sacar, de expresar emociones, ellas van a determinar cómo se expresa esa emoción, van a formar parte del proyecto por el hecho de acumular historia y de provocar resonancias, que en el fondo la comunicación entre personas son resonancias entre unos y otros que se transmiten. Luchamos contra espacios muy grandes de piedra. Entonces, estas construcciones tienen ondas transitorias, reverberaciones, que hacen que sea muy difícil de controlar. En el momento que tenemos controlado el sonido y tenemos todo a punto, es impresionante cómo suena. ¿Por qué? Pues porque es natural. Es un buen guitarrista con una buena guitarra, en una buena localización y con unos buenos micros. Todo eso junto es que físicamente ya da una buena acústica. Siempre digo una cosa y siempre se lo digo además a los alumnos y a la gente que me encuentro, no tengo ningún tipo de facilidad. Es decir, ¿qué pasa? Que me gusta mucho lo que hago y trabajo muchísimo, pero conozco gente con un talento bestial, pero infinitamente más grande que el mío. ¿Qué pasa? Que bueno, a mí me gusta lo que hago. Documentar el proceso creativo de una persona como Mateo. O sea, y es necesario que Mateo viniese a vivir mientras componía el disco. No hay que olvidar que Mateo no viene con un disco preparado. Mateo viene aquí, a estas localizaciones, a escribir su disco. Entonces hay una parte de presión por parte de él que es, tengo que acabar el disco, tengo que tener un disco. Y tu parte como productor es, no te preocupes, deja que las cosas fluyan, empápate del sitio, vive la experiencia y nos llevará a buen puerto seguro y vas a crear cosas buenas. ¿Por qué? Porque el propio sitio te lo va a dar. Por eso el nombre de Stone Secrets, por el secreto de las piedras. O sea, las piedras te van a decir, las piedras de los monasterios te van a decir lo que tienes que tocar. El problema que tenemos con el monacato es que lo que sabemos de la Edad Media gallega lo sabemos casi exclusivamente, por lo menos hasta el siglo XIII, gracias a la documentación generada por los monasterios. Entonces, nuestro conocimiento de la Galicia feudal, de la Galicia medieval, depende en muy buena manera de lo que nos contaron, de lo que dejaron por escrito los monjes. Entonces, evidentemente ellos tenían un gran peso en la sociedad, pero al mismo tiempo dependemos de lo que ellos nos contaron para saber cómo era la sociedad en su conjunto. La sonoridad en los monasterios era muy importante porque el sacerdote, el monje o la persona que se dirigiese al público desde su púlpito lo hacía desde una manera casi como si fuese un mensaje divino. Ese mensaje divino tenía que llegar de la manera más clara y concisa al pueblo. No podemos olvidar que el pueblo generalmente eran personas que no tenían acceso a la cultura, o si la tenían era una cultura muy básica. Y lo único que tenían en contacto, por decirlo entre comillas, con la cultura, era lo que recibían en los oficios religiosos. De tal manera que estos oficios religiosos se convertían no solamente en un espejo de la divinidad, Dios o como queramos llamarlo, sino que además generalmente se les contaban cosas o sucesos que de otra manera el pueblo no podía o no conseguía saber. Es por esto que los arquitectos, cuando construían los edificios religiosos, intentaban darle una forma lo más específica posible para que la sonoridad fuese lo más compleja y lo más fehaciente posible, lo más buena posible.
The Stone Secrets creo que es una conexión con la naturaleza, una conexión de cómo el ser humano necesita muy poco para ser feliz, una conexión con tu yo interior y la necesidad que tenemos cada uno de nosotros de en un momento dado de nuestra vida bajar vueltas a este motor y esta lavadora diaria que tenemos para centrarnos en crear algo, pero como la naturaleza ya nos lo da. Y es de una forma pausada, mirar tu interior y empaparte de lo que la propia naturaleza te da, desde monasterios, las piedras, el bosque, la gente con la que nos encontramos en las grabaciones. Bueno, no sé, creo que es una conexión interior. Lo que el músico tiene dentro, que aún no sabe, y que necesitamos hacer de Stone Secrets para sacarlo fuera en forma de disco. Pero este disco realmente es ir a lo más profundo, buscar y a partir de ahí tratar de expresar. Entonces sí, tiene mucho de reflexión interna, de meditación interna, de búsqueda interna y luego de plasmación en la música. Claro. Los músicos tenemos que redescubrir la pólvora, los espacios sonoros, la libertad, tocar, vivir, disfrutar. Para mí la música es una necesidad expresiva. De alguna manera todas las experiencias vitales, todas las emociones que uno va acumulando con la música tiene una herramienta para poder expresarlas, para poder establecer una comunicación, un diálogo con los oyentes. Lo que sí creo que es necesario buscar un espacio de tranquilidad, de paz, donde uno pueda centrarse, quizás recluirse, no tanto para buscar estas ideas, estas inspiraciones, sino para ordenar, reorganizar y darle forma a todas estas emociones contradictorias que uno tiene y necesita dejar salir. Genial. Y me parece que además no es necesario que sea de música religiosa o de música monástica, sino de música del tipo que sea música culta, música profana. En un espacio como este me parece una idea magnífica, un proyecto a celebrar. Lo que es increíble es bueno, pues un monasterio, el respeto a la naturaleza. Estamos en un enclave en el cual cada hoja tiene un sonido, tiene unas resonancias. El agua entra en una grabación y provoca algo. Es intentar decir, mirad lo que hay, lo que nos rodea. Fijaros lo que nos rodea. Y eso es la música, lo que nos rodea también. Bueno, pues realmente creo que es una valentía en lo que es el entorno humano en el que nos movemos, donde realmente hacer cosas en principio alternativas o que no estén muy aseguradas o garantizadas en el marco de un estudio, pues puede parecer algo arriesgado, pero todo lo contrario. Creo que las personas, tanto en este caso el artista como quien lo va a recibir, están necesitadas siempre de sorpresa, de espontaneidad. Y creo que hay que entregarse a esa espontaneidad, que realmente para hacer un disco en un estudio se puede hacer sin problemas, ya lo hemos hecho, muchos músicos, ya hemos disfrutado y padecido los rigores del estudio, limitaciones y ventajas, pero aquí digamos que el marco
Es abierto, es fresco, es... Todo lo que aquí se haga va a quedar bien, porque el lugar va a ayudar y la situación, y digamos que es entregarse al momento presente, como considero que deberíamos hacer en cualquier momento de la vida, y aquí pues como el músico raramente se entrega a estos momentos, se va a ver beneficiado porque el propio momento le va a impulsar, le va a ayudar, o sea que vamos, creo que va a quedar un discazo. Y aún encima con composiciones propias, con lo cual este movimiento energético va a ser mucho más potente que si fuera en otro estilo de ejecución o interpretación, donde estamos más condicionados por la época, el estilo. En este caso es Mateo haciendo arte y con el soporte del lugar, o sea, creo que va a quedar genial. Lo que más me llama la atención, ahí desde el punto de vista de un espectador, digamos, contemporáneo, es el tamaño, las dimensiones, ¿no?, de una iglesia como esta. Y luego lo que es también muy llamativo a los ojos de un historiador es la superposición de diferentes etapas, ¿no? Aquí a nuestra izquierda quedan los restos del único muro que ha sobrevivido del monasterio medieval del siglo XI-XII, y luego estamos en este imponente edificio del siglo XVII con añadidos del XVIII, es decir, nos permite ver la continuidad histórica y, por decirlo de algún modo también, simbólica del monacato en la historia de Galicia. El músico tiene algo dentro, y tu labor como técnico es esculpir las partes malas, y al final de todo tiene que quedar un trabajo discográfico, y creo que eso es mi labor de Stone Sixes. Es alguien con una energía y una fe en que algo se puede hacer que es muy difícil de encontrar. Es decir, es alguien que cuando imagina algo lo lleva a cabo, y eso es un potencial humano. Pues nada, tiene un dominio de la imagen, tiene un dominio del sonido. Los discos que he grabado con él son discos que tienen un sonido que ni yo imaginaba que se podía reflejar ese sonido de la guitarra. Y yo creo que cualquier persona que se acerque a Dani con un proyecto, lo primero, no va a decir nunca un no, va a empezar a imaginar, y le puede llevar a terminar en un río, le puede llevar a terminar volando a China, nunca se sabrá, pero tiene
una estrella, se habla de la buena estrella, pues es alguien que cuando cree en algo no va a parar hasta que lo consiga. Pero en realidad los monasterios buscaban una ubicación que respondiera a un deseo de alejamiento del mundo, pero un alejamiento relativo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los monasterios cistercienses gallegos, como Monfero, buscaban una posición de media montaña, por eso están situados en una altitud media de 400-500 metros, con lugares bien dotados de agua, en medio del bosque normalmente. O sea, hoy vemos, para venir aquí hemos atravesado una zona muy boscosa, pero en la Edad Media esa zona boscosa probablemente era todavía mayor, ¿no? Más densa. Y esa zona boscosa se fue reconvirtiendo en zona de pasto, en zona agrícola, en parte por la presión de los monjes, que instaron a los campesinos a producir determinados productos, de determinados modos, etc. Para mí la música desde el primer momento, para bien o para mal, porque nunca sé hasta qué punto es bueno, siempre ha sido una responsabilidad. Es decir, para mí la música me obliga a ser responsable con lo que hago. Ya el hecho de lanzarme a escribir música y no interpretar música de otros es una gran responsabilidad, es un mar lleno de dudas sobre merece la pena, no merece la pena, aporto algo, no aporto algo. Entonces, traspasar esa frontera ya es un reto. Y una vez traspasada esa frontera, la responsabilidad estriba en el hecho de yo hago esto para compartirlo con la gente y esperando aportar algo. Es decir, somos transmisores de información, pero ante todo yo creo que en este disco y en los dos proyectos somos transmisores de emociones. Estoy seguro de que cuando los constructores, que muchos de ellos eran monjes por otra parte, los constructores de los grandes arquitectos de los monasterios, algunos de ellos eran monjes, hombres de iglesia, tenían muy en cuenta la sonoridad y no solamente por la música, sino por la importancia de la palabra en la vida de la comunidad, ¿no? La importancia de ser oídos y de ser escuchados, musical y oralmente. Influye en la manera de ser, de vivir, de estar. ¿Quién no ha sentido diferencias importantes de vivir en una casa, vivir en otra casa? No hablemos de un lugar con esta carga de los siglos, o sea, de las gentes que han pasado por aquí, de personas que han dedicado toda su vida, como tú bien decías, a la transmisión de información, vamos a llamarle importante, de información humana, personal, gente que ha dado su vida por algo composo. El lugar está, la construcción del lugar, o sea, la arquitectura del lugar, la geometría del lugar, la distribución del espacio. Es evidente, o sea, realmente creo que simplemente es abrirse a lo evidente y disfrutar de ello. Es un lugar magistral, maravilloso. Me quedo con todo el proceso, es decir, con todo el camino que se ha recorrido desde que empezamos e incluso desde el momento en el cual empezó el proyecto, porque claro, si echamos la vista atrás va a ser un año desde que se empezó a idear el tema y me quedo con todo lo que he adquirido en ese camino, es decir, todo lo que me ha permitido reflexionar sobre la música, sobre lo que se necesita para intentar crear algo, las aportaciones que puede hacer el entorno, que muchas veces intentamos controlar, intentamos
limitar y que en el fondo aporta tantas cosas en el proceso creativo y tantos elementos de inspiración que muchas veces pensamos que molestan más que ayudan. Y lo que creo que es que se ve en este proceso, que se ve en el documental de Stone Secret, es la riqueza que puede aportar a un músico y supongo que a cualquier artista el entorno y la reflexión personal en un entorno adecuado y con unas ideas acordes y que no intenten limitar esa aportación del entorno. Evidentemente la cultura, sin la figura del transmisor de información, estaríamos perdidos. Es decir, la evolución del ser humano es por descubrimiento y luego por transmisión. Partan de ese trabajo para seguir investigando. Eso es el poder de la transmisión, sea oral, sea escrita. ¿Por qué se empezó a hacer transmisión escrita? Porque era una manera más fiable de permitir que las generaciones futuras tuvieran acceso a esos conocimientos. Y así, de esta forma, es como nacen los nuevos mensajeros de conocimiento. Siglo tras siglo, siempre alguien aparece para dejar su legado aquí escondido a futuras generaciones, para que alguien algún día, por arte del azar y la necesidad de crear y compartir, lo encuentre y la rueda siga girando. Nosotros no estaremos aquí para verlo, pero sí ellas, las piedras. Ellas siempre ocultan el secreto.